Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no necesito. Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde es una bendición estar una vez más con ustedes. Cada día podemos contemplar su misericordia, sin duda alguna. Hoy podemos disfrutar de la misericordia de Dios, la estamos contemplando. Dice la Escritura que cada mañana son nuevas. Y sin duda alguna la misericordia de Dios nos ha sostenido durante todo este tiempo. Quiero, hermano, que vayamos nuevamente a la palabra, que descubramos ahí que este tesoro de parte de Dios para cada uno de nosotros. Quiero empezar haciendo alguna reflexión, viendo, hermano, en cuanto al contexto de que estamos viviendo, en cuanto al diseño de los países. Las naciones siempre están de alguna manera preparados en todos los sentidos. Cada país tiene su organización, su estructura, y tienen equipos de trabajo. Están los poderes del Estado, pero también encontramos que en cada país hay equipos de reacción del ejército, y donde son especialistas en diferentes accionarios de la rama de la guerra. Entonces encontramos que uno de los grandes países, como es Estados Unidos, tiene un grupo de reacción especializada llamada SEAL, donde ellos se especializan en 3 áreas fundamentales. Han sido preparados, han sido equipados para mar, aire y tierra. ¿No le parece un poco conocido toda esa estrategia? Esta organización, según la historia, fue fundada en 1964 allá en California, y hoy es un grupo de reacción táctica especializada. Y me llama mucho la atención porque la iglesia tiene mucho que ver en ese sentido, porque la iglesia es un organismo vivo, no es un organismo muerto, y necesita tener también ese adiestramiento, esa especialidad, esa capacitación de poder accionar en todo tiempo, en todo lugar, y tener la capacidad de poder avanzar en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier entorno, de cualquier circunstancia que pueda estar a su alrededor. Estas organizaciones nos dan a nosotros grandes lecciones, porque han sido preparados, han sido equipados estratégicamente para poder sobrevivir y poder accionar en el mar, en el aire y en la tierra. Y entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos que la iglesia debe de estar preparada para todo eso. La iglesia debe de estar equipada para accionar en cualquier tipo de situación. Y hoy nos tocó que vivir una situación sumamente complicada, donde hay que aprender a sobrevivir en medio de la adversidad. Y entonces estábamos viendo en medio de todo ese panorama, la iglesia ha sido equipada. Le han sido otorgados las herramientas, los insumos necesarios para poder hacerle frente a cualquier circunstancia. De hecho, Jesucristo en la cruz del Calvario preparó de antemano todo, hermano, el escenario para que nosotros pudiéramos experimentar, pudiéramos disfrutar de estos tiempos a pesar de la adversidad, y que no desfalleciéramos, que no menguáramos en cuanto a nuestro accionar, porque para eso hemos sido preparados, hemos sido equipados. Es lógico, el temor, la ansiedad es normal. Es más, el temor es necesario, porque eso, hermano, produce en cada uno de nosotros ciertas acciones, reacciones, mecanismos de defensa, mecanismos de alerta, donde nos hacen reaccionar. Por eso no es malo el temor, no es malo el sentir de repente situaciones difíciles, porque es ahí donde nos podemos reponer ante cualquier adversidad, dependiendo de la instrucción, dependiendo de la capacitación que hayamos recibido. Y por supuesto, Dios ha invertido en cada uno de nosotros por años, hermano. Por años Dios invirtió en cada uno de nosotros para que cuando vinieran estos tiempos pudiéramos permanecer firmes. Como una anécdota, como un testimonio, diría yo, encontramos que
antes Dios como que de alguna manera nos preparó y los hermanos que nos conocen saben de que cómo Dios nos ha venido preparando sin saber lo que iba a suceder. Recuerdo que en el año 2018, 19, Dios empezó a prepararnos, a levantarnos a orar a las 4 de la mañana. Durante todo el año, empezamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, y todo el año estuvimos en ese movimiento. Tuvimos la oportunidad de salir un tiempo fuera del país y ahí se detuvo ese movimiento. Pero hoy, entendiendo, hermano, estos tiempos que estamos viviendo, sin duda alguna, ese sentir de levantarse a orar en las madrugadas fue una preparación, fue un equipamiento de parte de Dios ante lo que venía. Por eso hoy la invitación es la invitación es que nuestras autoridades nos han instruido que nos levantemos a orar en la mañana. Yo pienso que la clave del éxito para poder permanecer en medio de la adversidad es la obediencia. Entonces, es importante que entendamos eso, ¿verdad? Porque yo recuerdo que antes era complicado el hecho de que los hermanos se levantaran a orar en las madrugadas y rogábamos ahí de alguna manera, pedíamos que apoyaran, que estuvieran ahí. Hoy es tan fácil hacerlo por la situación que estamos viviendo, pero de alguna manera todo es importante que lo empecemos a implementar, todo lo que podamos nosotros obtener para poder avanzar, hermano, en esta nueva etapa que se avecina. Necesitamos implementarlo. Y dentro de ello está el estar orando a las 5 de la mañana, juntamente con nuestro hermano apóstol, nuestro hermano Isauro, hermano Elvita, hermano Jorge. Unámonos a ese sentir, porque algo Dios, hermano, siempre Dios prepara y equipa. Entonces, después de esa pequeña introducción, dentro de esa introducción en ese contexto, quiero continuar con la parte de los requerimientos de Dios. Y veíamos, solo para poner un texto base, vamos a ver Deuteronomio capítulo 10, verso 12, rápidamente, hermano. Dice la escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad o para que todo te salga bien. Encontramos y veíamos al principio el contexto histórico de este versículo de la Biblia, y es donde Moisés se prepara con el pueblo para poder ingresar a una nueva etapa. Hermano, estamos a punto de ingresar a una nueva etapa y no podemos entrar. ¿Cómo salimos de ahí? O cómo nos quedamos en este tiempo de cuarentena, o en este tiempo de que hemos estado inhabilitados de alguna manera en cuanto al accionar eclesiástico, pero que hoy empieza una nueva etapa. Todavía estamos nosotros esperando el banderillazo de salir. Entendemos que será la segunda semana de septiembre, y en eso estamos obedeciendo, esperando para después, hermano, accionar para entrar en esa nueva etapa. Pero encontramos que hay insumos aquí, donde la Biblia habla de temas como no temas al Señor, que andemos en los caminos, que lo amemos, que le sirvamos y que le sirvamos de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y como resultado vamos a obtener una respuesta de parte de Dios. Es que, hermano, aunque no tengamos una respuesta, que es lógico entender de que cada acción que nosotros hagamos tendrá un efecto. Siempre habrá un efecto, bueno o malo, positivo o negativo, como usted lo quiera llamar, siempre habrá un efecto. Por eso es que Dios habla a Moisés para hacer esta recomendación al pueblo, y que el pueblo pueda caminar, que al final, a la postre, veíamos, es de beneficio para cada uno de nosotros. Es de bienestar para cada uno de nosotros, porque Dios sigue sentado en su trono, rodeado de gloria y de majestad, y de ahí nadie lo ha movido, ni lo moverá jamás. Por eso es importante que entendamos que los únicos
beneficiados en guardar estas partes, en accionar de esta manera bajo esta instrucción que está ahí a la luz de la palabra, bajo la revelación de la Escritura, no nos estamos saliendo de ese contexto, podamos obtener esa bendición, pero no solo por la bendición, sino porque al final todo viene a redondar en beneficio. Y veíamos, el primer punto era que andes y perseveres en sus caminos, el amarlo y, el temor a Dios, veíamos el primero. El segundo era que andemos y perseveremos en sus caminos. Y hoy queremos ver muy rápidamente, en el tiempo que tenemos, el amarlo. Hermano, uno de los requerimientos que encontramos en la Escritura que Dios pide, porque ahí es Dios está pidiendo. Y cuando Dios pide, no obliga, sino que es un requerimiento, es algo que si nosotros voluntariamente, lo vimos también ese concepto, que si nosotros voluntariamente cedemos a hacerlo o no. Dios, hermano, tiene esa parte vigentes. El Señor está claro en esa posición. Eso empieza desde el Génesis, que el hombre tomara las decisiones, que el hombre tomara las opciones y les presenta los posibles accionares, los posibles resultados de cada decisión y de cada acción que nosotros tomemos como seres humanos. Entonces cada acción tiene un efecto. Entonces la recomendación aquí y el requerimiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. El amor es la fuente natural de la obediencia voluntaria. El amor es la fuente natural de la obediencia voluntaria. Nadie puede obedecer, hermanos, si no lo hace con un corazón rendido delante de Dios. No se puede obedecer, hermano, no queriendo hacerlo. En este reino es voluntario. Es voluntario. El amarlo, el obedecerle es voluntario. No es una exigencia, no es algo que se exige. No, es algo que nosotros decidimos. Sin perder de vista que cada acción tendrá un efecto. El amor tuvo su perfecta expresión entre los hombres en el Señor Jesucristo. El amor cristiano es el fruto de su espíritu en el cristiano. El amor cristiano tiene a Dios como su principal objeto y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos. Eso me llamó mucho a mí la atención y es importante que lo entendamos, porque el amor no es de palabra, no es decir te amo, no es decir, no, el amor se manifiesta. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por cada uno. Acciones. Así, hermano, Dios espera de cada uno de nosotros que lo amemos. ¿Cómo? No de palabras, sino con acciones, obedeciendo. Y una de las expresiones más fuertes y naturales del amor es la obediencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es la obediencia. Una de las manifestaciones más fuertes y naturales del amor es la obediencia. Y diría yo, añadirle la obediencia voluntaria, es ir y ponerse delante de Dios voluntariamente, no por necesidad, no por obligación, no porque nos sentimos presionados, no porque estamos pasando por un momento difícil, no, es porque Él es Dios, es porque ¿quién es Él? Entender quién es Dios es importante, hermano, para comprender estos principios. El amor busca el bien de todos. Mire qué conceptos, hermano, porque a veces tenemos los conceptos equivocados. Es decir, el amor es que me amen a mí por sobre todas las cosas. Están obligados a amarme. No. Oigan, el amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. El amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermano, es importante que caminemos en ese sentir, que nos amemos unos a otros, que amemos a Dios por sobre todas las cosas, pero que nos amemos unos a otros, porque ese es el principio del reino. Ahí está establecido en la palabra y lo vamos a ver. Habla del amor agapao. Cuando se usa, Dios expresa el profundo y constante amor
e interés de un ser perfecto hacia los objetos totalmente indignos de amor. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque cuando hablamos del amor agapao, hablamos del amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros. No es porque nosotros lo mereciéramos, sino que Él simplemente nos amó tal y como nosotros somos. Dios te ama tal y como eres. Así, no importa. Dios te ama y tienes que entenderlo. El amor de Dios se manifestó a ti desde hace mucho tiempo atrás. Y dice que con amor eterno te ha amado el Señor. Por eso ha prolongado su misericordia sobre ti. Recibe el amor de Dios. Recibe, porque ese es el amor, hermano, incondicional que cada uno de nosotros hemos recibido. Entonces, nosotros que hemos experimentado el amor de Dios, que nos amó cuando nadie nos amaba, cuando nadie daba nada por nosotros, Él nos amó. Entonces nosotros estamos, hermano, bajo la responsabilidad moral, ética, de poder amar a otros, porque hemos recibido el amor. Nadie puede dar nada de lo que no ha recibido, lo que no tiene. Pero nosotros hemos recibido el amor de Dios muy fuertemente. Entonces es importante que aprendamos este principio, a amarnos unos a otros, pero por sobre todo amar a Dios, porque si nosotros amamos a Dios, se nos va a hacer muy fácil el poder amar aún aquellos que nos quieren hacer daño, aún aquellos que nos están haciendo un poco difícil el caminar. Hay que aprender a amarlos, produciendo y promoviendo en ellos un amor reverente hacia el dador y un amor práctico hacia aquellos que participan del mismo y un deseo de ayudar a otros a que busquen al dador. Entonces eso es algo que viene como por efecto. El Señor nos amó, nosotros aprendemos a amarle a Él y aprendemos a amar a los hermanos y estamos en ese ciclo virtuoso de poder ayudarnos, amarnos, cuidarnos, protegernos unos a otros. Para mí que ese es el evangelio del Señor Jesucristo, hermano. Todo lo que el Señor hizo en esta tierra, el Señor Jesús, todo fue por amor, incondicional. Entonces nosotros necesitamos amar al Señor por sobre todas las cosas. Hay textos bíblicos, se los voy a dar así rapidito. Mateo 22:37, por el tiempo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es Mateo 22:37. Marcos 12:29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. El amor. Aleluya. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Si alguno, en primera carta de Juan 4:20, si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Importante aprender a amar. El otro punto es servir de todo corazón y alma. Es de los requerimientos. Hay que servir a Dios. Y en este punto es bien importante porque el servicio, hermano, antes de que pasara todo esto, se había convertido en una carga, en una situación bien complicada para muchos. Usted oía mencionar, decir: solo a mí me toca, y por qué los demás no sirven, y por qué los demás no hacen esto. Es porque no habíamos aprendido, hermano, a servir al Señor con todo nuestro corazón. Fíjese que uno de los conceptos de adoración es servicio. Entonces, cuando uno sirve a Dios, y lo hemos dicho en otras ocasiones, hablando de la adoración es servicio.
pero no un servicio obligado, no un servicio, hermano, con amargura en el corazón, no un servicio a regañadientas, sino un servicio con todo el corazón y con todo el alma, sabiendo a quién uno le está sirviendo, aunque le toque que ayudar, limpiar o aportar para otros que quizás para usted no lo merecen, pero que de alguna manera Dios nos está llevando a esa parte de poder entender de que el Señor, su ministerio, su objetivo principal fue el servir a los demás. Y el Señor nos ha dado un ejemplo a nosotros. Por eso, en esta nueva etapa, hablando del equipamiento, hablando de que un ejército, hablando de operaciones tácticas, hablando del equipamiento y de una estrategia, hoy que nosotros volvamos nuevamente a este accionar, a un escenario totalmente diferente donde el mundo cambió, donde un escenario mundial es totalmente diferente, donde usted sabe que se está preparando proféticamente un nuevo orden mundial, donde usted sabe que perfectamente por todo lo que hemos oído que se está preparando la venida del Señor Jesucristo a las nubes por su novia, por la que se preparó, por la que se equipó, y porque no solamente es un equipamiento a nivel personal, sino el poder ir y anunciar las buenas nuevas de salvación, el poder ir y hablar a otros del amor de Dios, del amor incondicional que nosotros hemos recibido. Es parte, todo esto es parte del equipamiento. Entonces, decían, vamos a evangelizar, ¿no? Que vayan los otros de evangelismo, vamos a cantar, ¿no? Que canten otros, o vamos a servir con los niños, no que sirvan que solo a mí me ponen. Hoy ese concepto debe de cambiar. Debemos de empezar, hermano, a amar lo que hacemos, a dar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, a ponerle pasión a esto, interés, que se note, no con palabras, no, con acciones. Y eso implica a veces invertir en el reino de Dios. Y dice, cuando tocan ese punto, dice, no, eso, cualquier cosa menos eso. Pues eso, ahí se manifiesta también el amor, el verdadero servicio al Señor. Se manifiesta de esa forma también. Hay muchas formas. Servir con todo el corazón. Dice que estar al servicio de alguien, el concepto, es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Ejercer un empleo o cargo propio o un lugar de alguien, hacer las veces de otro en un oficio o ocupación, aprovechar, valer, ser de utilidad, ser soldado activo. Ese concepto es precioso. Asistir la mesa trayendo o repartiendo los alimentos o la bebida. Textos bíblicos para el servicio. Juan capítulo 13, versos 13 y 14. A mí me impresiona este texto, hermano. Y aquí sí que de veras, el que no quiere entender, los que no queramos entender, hermano, es porque estamos fuera del contexto bíblico. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire, nosotros andamos, hermanos, queriendo imitar a medio mundo, hasta la forma de cantar, queremos imitar a otros, a una cantidad de cantantes cristianos, por supuesto. Hay algunos seculares, ¿verdad? A veces tocan música secular dentro de las iglesias y eso todavía, hermano, está fuera totalmente de contexto bíblico, y esperamos que eso mejore, que todo eso se pudo haber ajustado, se pueda ajustar en medio de este tiempo que estamos viviendo. Que le demos todo al Señor con un corazón sincero. Pero ¿qué pasa? Estamos queriendo imitar a muchos. La forma de predicar, la forma de hablar, la forma de cantar, la forma de servir. No hay que buscar otro ejemplo más que lo que el Señor nos ha mostrado en la Escritura. El Señor lavó los pies de sus discípulos y no los lavó para que lo siguieran haciendo no, los lavó como un ejemplo, como una enseñanza de humildad, de servicio a los demás. No es que solo les iban a lavar los pies, no, es que se iban a poner
a la orden y a la disposición de otros. Y no solo su trabajo, su servicio, sino sus propios bienes, sus propios intereses, hermano. Aleluya. Entonces es importante que entendamos esto. ¿Qué ejemplo nos ha dado nuestro Señor Jesucristo? Y cuesta entenderlo porque estamos muy acostumbrados a que los demás nos sirvan, que los demás nos ayuden, que la iglesia me ayude, y no es malo, porque el que ayuda es una bendición. El que puede hacerlo es una bendición para el que ayuda. Pero el que recibe se acostumbra solamente a recibir, y no es eso lo que el Señor quiere. Quiere que aprendamos también a servir a los demás, a dar a los demás, a asistir a otros, hermano. Esa es la lección que debemos de aprender. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Está diciendo separación de prioridades. Está diciendo que debemos de priorizar nuestro servicio a Dios. No podemos estar haciendo cosas desordenadamente y viviendo desordenadamente y después queriendo ir a servir a Dios o a hacer las cosas por apariencia. Eso no es así. Es mejor definir nuestro accionar. Juan 24:15, y si mal os parece, Josué, 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogéis sois a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Salmo 100, verso 2. Servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. El servicio debe de ser con alegría. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si alguno me sirve, síganme, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Eso es Juan 12:26. Muy bien. Y por último, guardar sus mandamientos. Dice que guardar es asegurar, proteger, prestar atención. Guardar es prestar atención. Hermano, cuesta. No es fácil el prestar atención. Dios a veces tiene que utilizar mecanismos para llamar nuestra atención, porque de lo contrario estamos entretenidos, hermano, en un montón de factores importantes, por supuesto, también, pero Dios está esperando que le atendamos. Él quiere llamar, Él está llamando nuestra atención, porque Él quiere que lo miremos, que lo busquemos, que lo amemos, que le sirvamos, que guardemos su palabra, porque eso es lo que nos va a sostener en estos tiempos. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, amado, joven que me escuchas, es importante guardar la palabra. Todo esto que estamos viviendo debe darnos lecciones de vida importantísimas. Dice que el hombre es como la flor del campo. Nace, crece y por la mañana, por la noche, se seca al día siguiente. El ser humano es tan vulnerable, tan frágil, y debemos aprender a guardar la palabra de Dios, a vivir, a honrarlo, a servir, porque la vida no se termina con la cesación de la vida aquí físicamente, sino que se cierra un ciclo y se abre otro. Y en ese otro debemos de estar preparados. ¿Cómo? Guardando la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 28:45, el tiempo, hermano, se nos está yendo, y vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar
sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mi anhelo con todo mi corazón es que esta etapa que nosotros estamos viviendo y la que viene nos haya servido. Lo que pasamos, lo que estamos viviendo, nos sirva de experiencia y que el Señor pueda encontrar en nuestro corazón la palabra guardada, ahí, sembrada, que no haya sido por gusto, hermano, el haber ido tanto tiempo a la iglesia, a escuchar la palabra y que no se haya atesorado en nuestro, que no hayamos puesto en práctica. Hermano, no es así. Es lo que hemos guardado, lo que hemos atesorado, aquella palabra que se ha hecho vida en nosotros. Muchas veces fuimos a la iglesia a pasar el tiempo, a tener relaciones sociales, pero lo que menos hicimos fue guardar la palabra, fue prestarle atención a la palabra, fue brindar esa parte. Yo diría que necesitamos volver al rumbo en el que nos extraviamos. Es como conclusión. Volvamos a las sendas antiguas, al temor, al servicio, al amor, al guardar la palabra, pero por sobre todo a la adoración al único y sabio Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para darle gracias al Señor esta tarde, esperando que el Señor tome control de nuestra vida y de esta nueva etapa que está por iniciar. Yo le voy a pedir que ahí donde está cierre sus ojos y podamos orar unos minutos al Señor dándole gracias. Padre, aquí estamos. Una vez más, no por méritos, no por capacidades, sino por la misericordia incomparable del Dios de la gloria. Por su bondad y su fidelidad no hemos sido consumidos. Estamos aquí porque Dios ha sido fiel. Si estamos respirando, si hemos llegado hasta aquí, ha sido por su amor, ha sido por su gracia. Oh, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, y mantiene sus promesas y sus pactos hechos a sus hijos. Esos compromisos deben de afirmarse. Esos pactos deben de renovarse con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Quizás tú estás pasando por un momento difícil. Quizás estás pasando por un momento de debilidad, de desánimo, pero yo te invito en el nombre poderoso de Jesús a que corras a los pies del Maestro. La Escritura es clara. Dios es un Dios de nueva oportunidad. Es un Dios de pactos. Si hoy tú vienes al Señor y renuevas tu compromiso con el Señor es fiel, justo, para volver nuevamente a tomar ese compromiso. Es el tiempo oportuno. Es un tiempo oportuno que estamos viviendo. No es un tiempo para desperdiciarlo. Es un tiempo para aprovecharlo al máximo. Por favor, entiende, escucha esto. No es el hecho de volver a la iglesia y de volvernos a reunir y de volver a vivir ese ciclo en el que habíamos estado viviendo, donde todo lo mirábamos fríamente y que el Señor nos tuvo que meter a esto para que entendiéramos y valoráramos lo que Él es y lo que Él nos ha dado. Es ahí en tu casa, es ahí en tu hogar donde debemos de empezar a levantar el altar familiar, donde los altares deben de encenderse, donde la adoración debe de volver a ser prioridad en nosotros, donde el servicio, no importa la forma en que lo hagamos, pero que sirvamos a Dios y sirvamos a otro y lo amemos al Señor por sobre todas las cosas. Es el tiempo oportuno para volver al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, necesito tu ayuda, necesito tu fuerza para continuar. Hermano, no hemos llegado hasta aquí para volver atrás. Hemos llegado hasta aquí primero porque Dios en su amor
en su fidelidad nos ha sostenido. Y debemos de aprovechar esa oportunidad que Dios nos ha dado, que Dios nos está permitiendo, para empezar a hacer, hermanos, las cosas como se deben de hacer. Empecemos a hacer las cosas que al principio hacíamos. Por eso es que le decía, volvamos a las sendas antiguas. Señor, por favor, extiende tu mano de misericordia. Escucha, Señor, la necesidad, el clamor que se levanta ahí en los hogares. Tú conoces el corazón de tus hijos y sabes la necesidad que están viviendo. En el nombre de Jesús, extiende tu mano de amor y de fidelidad. Por favor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Abraza a tus hijos como un padre amoroso y renueva, Señor, renueva las fuerzas que tengan que ser renovadas en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Usted, hermano, nos disculpa los ambientes. Estamos buscando siempre los escenarios donde poder compartir la palabra. Usted no oiga los ruidos, no se distraiga en eso. Escuche la palabra, escuche la voz de Dios, escuche lo que Dios quiere hablar a su corazón. Estamos orando a las 5 de la mañana durante toda esta semana, y en la otra semana anunció el apóstol también que lo vamos a estar haciendo. Unámonos, hermano, unámonos, hagamos el esfuerzo. Dios nos está preparando para algo. Dios prepara, Dios equipa a su pueblo como un ejército, como un organismo vivo, como alguien que debe de luchar, de pelear esas batallas. Nos ayuda y nos prepara para todo terreno, aún aquellos terrenos desconocidos que nosotros no entendemos. Dios nos está preparando. Así es que, amados en el Señor, los invito a sintonizar las oraciones en la mañana. Estemos en sintonía. Si tiene alguna necesidad o alguna petición, háganosla llegar, y nosotros estamos siempre orando. No hemos dejado de orar por ninguno de cada uno de los que nos han enviado las peticiones. Aún aquellos que ya salieron de la crisis, seguimos orando al Señor, dándole gracias porque se manifestó a tu vida, a mi vida. Así que, amados en el Señor, si el Señor lo permite, nos estaremos volviendo a reunir más adelante con la ayuda del Señor. Y si no, pues Dios sigue sentado en su trono, rodeado de gloria y de majestad. Y de ahí nadie lo ha movido, ni lo moverá jamás. Seguiremos a través de este medio, de una manera empírica, sencilla, llevando este mensaje de salvación. Que el Señor me lo bendiga y le guarde.